Cuando decimos eso, cuando decimos caminar bajo la voluntad de Dios, estamos diciendo que caminamos conforme al Espíritu. No sé, ya qué bueno que me vio Blanquita. Tenemos algo pendiente. ¿Cuántos caminan conforme al Espíritu? Amén. Amén. No los oía todos muy convencidos. ¿Cuántos caminan conforme al Espíritu? Ahorita vamos a ver si es cierto. Te voy a pedir que abras tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y cuando lo tengas, nos ponemos de pie. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, y Padre, te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, que no haga nada en mis fuerzas, que todo lo haga bajo tu dirección, Padre. Y Señor, que esta palabra sea de edificación para tu iglesia, que sea tu palabra la que hable, no la mía. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Cuando me digan algo, acuérdenme, porque se me olvida. Ahorita que veo Blanquita me acordé, dije, ay, pero gracias a Dios que me acordé. Bueno, ¿cuántos conocen la historia del huerto del Edén? ¿En qué libro está? En Génesis. Ahí vemos cómo Dios, cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la Biblia que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban, ni había malicia en ellos, no había morbosidad, no había pecado. Esto es como los niños. A unos niños pequeños los puedes poner desnudos y no pasa nada, hay una inocencia en ellos. Esa inocencia estaba en Adán y Eva. No había nada pecaminoso en ellos. Pero ¿qué pasó cuando pecan? Cuando comen de ese fruto que Dios les dijo que no. Dice la Biblia que se abrieron sus ojos. Y entonces sí vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Buscaron con qué cubrirse, pero se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron sus partes íntimas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el Señor viene al huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le responde: me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque estoy desnudo y tuve miedo. Y Dios le dice: ¿y quién te dijo que estás desnudo? Entonces, hermanos, con esto quiero que entiendas, que empieces a comprender la palabra y que yo me dé a explicar que cuando tú pecas,
tu naturaleza carnal se activa y empiezas a ver lo terrenal, empiezas a ver lo de afuera y dejas de percibir lo espiritual. Empiezas a ver que estás desnudo delante de Dios. Hay una cita bíblica donde dice el Señor, dice una persona ahí, está en Apocalipsis, dice, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y Dios le dice, eres un pobre desvergonzado, desnudo delante de mí. Así es como está la humanidad delante de Dios, a causa del pecado. Entonces, nosotros, hermanos, vemos a causa del pecado, empezamos a ver que estamos desnudos delante de Dios. Empezamos a ver que estamos enfermos. Empezamos a ver todo lo exterior. Empezamos a ver que no somos felices. Empezamos a ver que estás viviendo en medio de una crisis. Empiezas a ver, se abrieron tus ojos y empiezas a ver todo lo malo que te rodea. Te empiezas a dar cuenta que estás cautivo de todo lo malo que ofrece este mundo. Todo aquello que no le agrada a Dios y que te causa daño, lo empiezas a ver porque andas como el hombre natural, dice ahí. Empezamos a caminar como el hombre natural y andas conforme a la carne y no conforme al espíritu. Sabes que todo aquel que anda conforme a la carne, aunque se diga cristiano, a mí me sorprende gente que me dice, fulano de tal, anda en X cosa en el mundo, anda allá afuera, y le digo, yo nunca lo veo aquí. Dice, no, pero es cristiano. No se confundan. El que es cristiano es el que tiene a Cristo Jesús en su corazón y lo sigue. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No, pero es que conoce, tú lo has dicho, conoce de la palabra. En algún tiempo le sirvió al Señor, pero dejó de ser cristiano, puesto que se apartó de los caminos de Dios, ya no es, delante de Dios ya no es nada. Hay otro tipo de gente que sí está, pero anda en la carne. Anda en pecado, anda en borracheras, anda en adulterio, anda en fornicación, anda en chismes, anda en todo. Eso no te hace cristiano. El que digas, pero me congrego, leo la Biblia, me sé la Biblia, el diablo conoce la Biblia mejor que yo y eso no le quita lo diablo. Es una persona natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las pueden entender. Aunque estén aquí, no lo pueden entender. ¿Y sabe qué? Que lo más triste es que es gente que aún ha servido acá y porque Dios no le cumplió su milagro, ahora dicen que no creen en Dios, que Dios no existe. Esa es la peor blasfemia que puede decir alguien que conoció de Dios y que le sirvió a Dios. Simplemente porque Dios no te concedió lo que tú le pediste, precisamente por eso no te lo concedió, porque Dios conoce ese corazón y sabía que se iba a expresar de esa manera. Por eso, para Dios no hay tiempos, hermanos. Para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Dios conoce en plenitud. ¿Por qué estás aquí? ¿Por un milagro o por la salvación? ¿Estás aquí porque Dios te quite un problema o por
o porque sabes que si hoy mueres te vas a la vida eterna. Eso es por lo que yo estoy aquí. Si fuera por complacencias del corazón, hermanos, yo anduviera allá afuera. ¿Por qué crees que dice el Señor? El que cree en mí, tome su cruz y sígame. Tienes que renunciar a todo para seguir a Cristo Jesús. ¿Cuál es tu cruz? Son tus problemas. Dice, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? ¿Una enfermedad? ¿Una crisis económica? ¿Cuál es tu cruz? El Señor te está diciendo, toma tus problemas y sígueme. Y el que venciere, sé fiel hasta la muerte. Fíjate dónde va el Señor. Sé fiel hasta la muerte, y el que venciere, le daré la corona de la vida eterna. Si tú no entiendes esto, andas en lo natural, no percibes las cosas del Espíritu de Dios. Y para ese tipo de personas, para los que andan en la carne, hay condenación. Yo no condeno a nadie, la Biblia lo dice. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora tampoco quiero que te confundas, ¿eh? Una cosa es estar en la guerra y otra andar dándole vuelo al hilacho. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Pero mira lo que sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú interpretas esta palabra, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El que está en Cristo no anda en la carne, anda conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para ellos. Pero los que dicen que están en Cristo y andan en la carne, hay condenación. Eso es lo que está diciendo esta palabra, si tú la interpretas y le buscas sentido. Pero hay personas, hermanos, que tienen fuertes problemas en lo terrenal. Fíjate bien, ¿eh? Hay personas, ¿quién no tiene problemas? Levanten su mano. ¿Quién no tiene problemas para que me diga cómo le hacen? Todos tenemos problemas. Hay personas que tienen fuertes problemas que en lo terrenal, en lo humano, no van a poder sobrellevar. Pero si todavía están de pie, es porque no andan en la carne. Andan conforme al Espíritu. Porque el que anda en la carne, hermanos, con toda esa carga, el que anda en la carne no va a poder soportar la crítica. El que anda en la carne no va a poder perdonar al que lo ofendió. El que anda en la carne no va a poder con la enfermedad. El que anda en la carne no va a poder con esa crisis que está viviendo. ¿Me estoy explicando? El que anda en la carne no puede tener comunión con Dios. Aquí dice que hay condenación para los que andan en la carne. Dios es santo y demanda santidad. El que anda en la carne, fíjate bien, ¿cuántos guerreros de Jesucristo hay aquí? El que anda en la carne a la hora de la batalla retrocede. Pero el que anda en el Espíritu, esa batalla lo impulsa a seguir peleando.
¿Cuántos guerreros de Jesucristo hay aquí? Amén. Nos quedó grande el nombre. Yo no veo a esos guerreros que cuando viene la prueba dan marcha atrás y dicen Dios no existe. Ese no es un guerrero. Es alguien que buscó de Dios por conveniencia, no por el sacrificio que hizo en la cruz. El que anda en la carne está derrotado. Pero el que anda en el espíritu y viene el problema, viene la guerra, eso lo impulsa y dice, quiero más problema, porque eso me está llevando a la meta. Eso me está acercando más a Dios. Y viene el problema y se hace un reto y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene otro problema y dice, no, diablo mentiroso, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y llega otro problema y en Cristo Jesús soy más que vencedor. Pero no me pongo a llorar y digo, Señor, tú no existes. Le creen más al diablo. Fíjate cómo es el mundo. El mundo le da más credibilidad al diablo que a Dios mismo. ¿Cuántos creen que los demonios existen? Si existen los demonios, existe Dios. Y el que pone en tela de juicio la existencia de Dios, sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cómo quieres que Dios haga un milagro en tu vida si hay una pizca de duda de la existencia de Dios? El Señor dice, quítate de aquí. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, tienes que decir en medio de esa prueba, como un verdadero guerrero, en Cristo Jesús soy más que vencedor. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Mira, ¿por qué te estoy hablando de lo espiritual? 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, eso es lo malo de dos iglesias, allá volteo para acá, y ahora ya no sé para dónde voltear. Porque las armas, fíjate bien, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros como humanos no podemos pelear en el mundo espiritual. No le hagas al Schwarzenegger, ¿eh? Como humanos no podemos pelear en el mundo espiritual. Por eso siempre perdemos las batallas, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero cuando tú lo haces, cuando andas conforme al Espíritu, ¿sabes que los demonios tiemblan? Porque como espíritu tomas toda la armadura que Dios nos ha dado. ¿Cuántos conocen la armadura de Dios? ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos saben que hay poder en la sangre de Cristo Jesús? Y si tú estás cubierto con la sangre de Cristo Jesús, con tus ojos físicos no lo puedes ver, pero con tus ojos espirituales sí. Y los demonios ven lo espiritual y tiemblan cuando ven a un verdadero hijo de Dios. Entonces en lo espiritual tú tomas todo el armamento que Dios te ha dado y derribas toda hueste espiritual de maldad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pues dale una ofrenda de palmas al que vive. Si tú andas en el Espíritu,
Otra pregunta, hago muchas preguntas. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús está aquí? Amén. ¿Y por qué no lo ves? Porque Dios es espíritu. Y las cosas espirituales se perciben con el espíritu. ¿Cuántos han dicho, sentí la presencia de Dios? Dios es como el aire que respiras. No lo puedes ver, pero sin Él te mueres. Dios es espíritu. Una vez invité a una persona, con todo respeto, católica, y llegó y subiendo se paró ahí y me dijo, y pastor, ¿dónde están los santos? ¿A dónde está la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde está Jesucristo en la cruz? ¿Dónde está San Judas Tadeo? No veo, esto no es una iglesia. Las cosas de Dios se perciben espiritualmente. Y Dios está aquí. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en la adoración? ¿Por qué te quebrantas? Porque Dios está aquí y está tocando tu corazón. Entonces, si tú tienes esa convicción, andas en el Espíritu. Estás en el Espíritu. Pero si tú vienes bien mundano, si bien invitas a alguien que no conoce de Dios, y yo creo que a todos nos pasó, y estamos aquí, y decimos, aquí no se siente nada, aquí estos están locos. Yo no veo nada. Porque vienen, ese es el hombre natural. Y para ellos es locura, dice la Biblia, ¿no? Que el mundo nos ve como locos. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos le quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿Sabes que tú eres un espíritu oculto en un cuerpo humano? Pero la naturaleza lo enfoca de otra manera. ¿Qué es lo eterno que hay en ti? Este cuerpo no es eterno. Y yo les decía en la otra iglesia, Guerreros de Jesucristo 2, yo les decía, la Biblia y los dos términos son aceptables. Luego que aquí tenemos un maestro en teología, nuestro hermano Fernando. La Biblia habla de dicotomía y de tricotomía. Esto quiere decir que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Pero también habla de dicotomía, habla del cuerpo y el alma. El alma está amalgamada al espíritu y por eso lo ven como una sola parte. Pero esa alma o espíritu, como le llames, es inmortal. Y tu cuerpo es mortal. Entonces, ¿qué tiene prioridad? El espíritu y el alma. Entonces somos espíritu en este cuerpo humano. Pero la humanidad lo ve al revés. A lo que le dan valor es este cuerpo. Hacen a un lado el espíritu. Hacen a un lado el alma. Tú eres un espíritu en este cuerpo humano. Pero sabes una cosa. Otra vez te pregunto, ¿cuántos quieren que Dios los use? Amén. Los que son demasiado humanos, Dios no los puede usar. Dios necesita humanos para hacer cosas que no son humanas. ¿Me explico? Dios necesita humanos que como espíritu le digan al diablo, no te estoy hablando yo como humano, te está hablando mi espíritu que está dentro de mí. Y en el nombre de Cristo Jesús te digo, te vas de mi casa. En el nombre de Cristo Jesús te vas de mi salud, porque te estoy hablando como espíritu y no como humano.
Y sabes que el diablo va a empezar a temblar y va a decir, aquí hay un espíritu de Dios. Aquí se introdujo un espía de Dios. Por eso dice la Biblia que nuestra guerra no es, y que nuestras armas no son terrenales. Para meterte en una guerra espiritual, necesitas que tu espíritu esté bien fortalecido. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Amén. Cuando Dios te llamó, cuando Dios vino a tu corazón, no fue para que tu vida viniera a ser color de rosa, lo que te decía al principio. No. Cuando Cristo Jesús vino a tu corazón, fue para meterte en problemas. ¿Para qué? Para despertar ese espíritu que hay en ti. Porque ese espíritu o alma es lo que se va a ir a una eternidad, no este cuerpo. Este cuerpo se va a morir enfermo o sano, se va a morir. Tu alma es la que le interesa a Dios fortalecerla, que sepa pelear en el mundo espiritual, que Él quiere guerreros, y para que haya guerreros se necesita una guerra. Amén. Mira, ¿cuántos han visto a los marinos de los Estados Unidos? A los marines imponentes, ¿no? Con su uniforme, y dicen que ganan bien, y cuando tú los ves dices, yo quisiera. Quieres meterte ahí al estuche, ese uniforme que impone. Pero cuando viene la guerra, muchos desertan. Únicamente traían de adorno el uniforme. Y así hay muchos cristianos que cuando viene la guerra dicen, mejor voy con la bruja de la esquina, que mate la gallina negra y allá la guerra. Dios te llamó, hermanos, para pelear la buena batalla. Por eso dice en su palabra, otra vez te lo vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo está hablando en Apocalipsis y dice, el que venciere, sé fiel hasta la muerte, y el que venciere, le daré la corona de la vida eterna. ¿Tú crees que la corona se gana nada más por venirte a sentar ahí y escuchar la palabra? Y qué bonita palabra, pero ¿qué estás poniendo por obra? ¿Qué tanto estás poniendo por obra lo que estás escuchando? Entonces, para que Dios te use, Dios necesita humanos más espirituales. Dios necesita humanos más espirituales. ¿Por qué? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Fíjate, ahora Dios nos está hablando de pura guerra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ves por qué Dios necesita humanos más espirituales? Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? ¿Qué entienden por regiones celestes? Por eso dice la Biblia, si alguien te predica un evangelio que no es el de Jesucristo,
aunque te lo predique un ángel del cielo. ¿Sabes que en el cielo hay demonios? Que no todo lo que te digan es que es del cielo, un ángel de luz, son demonios. ¿En qué cielo está Dios? Tienes que tener mucho cuidado. Por eso dice aquí, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay demonios que desde el cielo están causando daño aquí en la tierra. Entonces hay gente que se dice que son guerreros, pero a la hora de la prueba no sale el espíritu, sino la carne que hay en ellos. Y para que ganes la guerra, necesitas andar en el espíritu. Para que ganes la guerra, necesitas andar en el espíritu. Y si tú no andas en el espíritu, yo sé quién es tu papá. Y si tú andas en el espíritu, yo sé quién es tu papá. A mí no me engañas con un rabababá o con la corbata o alguien bien trajeado y dices, gloria a Dios. No. Lo espiritual se percibe con el espíritu. Y los que andan en el espíritu no hablan mucho, no necesitan hablar mucho. El que anda en la carne y se dice que es espiritual, habla hasta por los codos. Y dice, no, yo soy muy espiritual, yo tengo tantas horas de oración, yo esto, y andan de chismosos, andan en pecado. Pero el que en verdad anda en el espíritu, por sus frutos lo conoceréis. No necesita hablar mucho, sus frutos van a hablar por él. Y todo mundo se da cuenta, dicen, la gente se te acerca, dicen, ese sí está en el Espíritu de Dios. Esa gente esforzada, esa gente que aunque llueva, que aunque truene, no anda por capricho sirviéndole a Dios. El que anda en el Espíritu es un Brian, es un Jonathan, es una Sonia, que dicen, yo tengo un compromiso con Dios, y es que está hasta el otro lado, yo voy hasta allá, a mí no me importa que si está lloviendo, que si amanecí cansado, yo te voy a servir a ti, Señor, porque ando en el Espíritu y no en la carne. El que dice servirle a Dios, pero es de acuerdo a las condiciones climáticas o de ánimo, anda en la carne. ¿Sí? Oh, pastor, no puedo ir porque amanecí mal. Y el Espíritu Santo me dice, no, le dio flojera, no quiso venir. Lo invitaron, llegó la familia de México y no quiso venir. El que anda en el Espíritu, primero es Dios, y luego es Dios, y después es Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Les dan una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos espíritus hay aquí? Los espíritus vienen a adorar a Dios, y cuando hay guerra alaban. Los espíritus cuando hay prueba alaban y nadie los puede detener. Pero los humanos no quieren venir a adorar porque están atados a su carne. Y la carne se alimenta de lo mundano, se alimenta de chuleta, se alimenta de todo lo de allá afuera. Pero el espíritu se alimenta con oración, el espíritu se alimenta con comunión con Dios, el espíritu se alimenta de adorar a Dios.
Amén. Cuando tú estás en el Espíritu, las cosas humanas no te afectan. Cuando tú estás en el Espíritu, las ofensas no te afectan. Que si no me habló el pastor, ya no voy a ir a la iglesia porque no me habló, no me saludó el pastor. El que anda en el Espíritu dice, yo vengo a adorar a mi Padre. Cuando tú andas en el Espíritu, mira, yo admiro al apóstol Pablo. Cuando él sufrió un naufragio, dice que llegó a una isla, ahí, y ahí estaban unos, me imagino como apaches, y ahí estaba la fogata, y ahí estaba, no sé si comiendo, no sé qué estaban haciendo, pero dice la Biblia que una serpiente mordió a Pablo, y se le colgó la serpiente, todavía se la sacudió. Y los aldeanos dijeron, este se muere en 5 minutos, porque sabían qué tipo de serpiente le mordió. Pero vieron que pasaron 5 minutos, pasó media hora, y decían, ¿qué está pasando? ¿Este hombre qué? Este no es hombre, este no es humano. Aún la serpiente dijo, ¿a qué hora se muere este? Si bien que lo pesqué, le eché todo el veneno y no se muere. ¿Qué fue lo que pasó? No se desmayó. No se desmayó Pablo. Ellos esperaban que se desmayara, que muriera, y Pablo decía, no, hay un gozo en mi corazón, porque yo no ando conforme a la carne, ando conforme al Espíritu. Y cuando andas conforme al Espíritu, el Espíritu domina la situación humana. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó con Pablo. Él estaba en el Espíritu, y lo que le sucedió en la carne no le afectó. Entonces, hermano, cuando andas en el Espíritu, tú puedes decir, este problema me está impulsando a creerle más a Dios. Este problema me está impulsando a creerle más a Dios, porque yo estoy en el Espíritu y ese problema no me afecta. Ninguna prueba me afecta, ningún problema me afecta, porque yo ando en el Espíritu. Y se va el marido, que se vaya el marido, a mí no me afecta. Si se va la esposa, que se vaya la esposa, a mí no me afecta. Dios me va a dar algo mejor. Si se me fue el novio, a mí no me afecta. Dios me lo quitó, yo estoy en el Espíritu y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben lo que me gusta de esto? Que el que anda en el Espíritu se hace amigo de Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pues dale una ofrenda de palmas y ponte de pie. Pastor, sí ando en el Espíritu, pero ya me dio hambre.